Hola amigos y amigas, soy Mario y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Jaguarundi Moto Adventure. Hoy vamos a la Reserva Natural de la Defensa Ascochinca, con sus increíbles paisajes de altura. Haremos una parada en el embalse San Jerónimo y cerraremos el día en Vallehermoso, con gente increíble y mucha historia. Una vez más, me acompañará el Dr. David Gorlio, que nos compartirá su mirada sobre el control de Chagas en América Latina. Silvia y yo vamos a toda marcha, rumbo a la Reserva Natural de la Defensa Ascochinca. Está ubicada en las faldas del Cordón de las Sierras Chicas, al noroeste de la provincia de Córdoba. Esta zona forma parte de la ecorregión del Bosque Chaqueño Serrano. El nombre Ascochinca viene del idioma de los pueblos comechingones y se cree que significa perro perdido. El paisaje es impresionante, con una vegetación típica de altura, espinillo, chanar y garabato hembra. La ruta a veces se complica, pero mi moto Yaguareté ni lo siente. Para mí, recorrer estos caminos me da una sensación de libertad inigualable. A menudo me sorprende poder estar acá, viviendo esto. Parece realmente un sueño. Y Silvia, Silvia conoce cada curva como si fuera la palma de su mano. Volvemos con David Gorlio, que nos cuenta cómo distintos países de América Latina están enfrentando el desafío del Chagas. David, tu trabajo académico te ha llevado a ser un experto reconocido internacionalmente. ¿Cómo ves tú a la enfermedad de Chagas en el contexto latinoamericano? Hubo un trabajo importantísimo en el cual yo tuve el privilegio de participar y vos también participaste activamente en el momento de las iniciativas para el control de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica, por lo menos en los 6 países del Cono Sur. Digamos, la experiencia fantástica fue que Bolivia, que no tenía ni siquiera un programa nacional de Chagas, creó el programa nacional de Chagas para ocuparse del tema. Paraguay, que tenía un programa muy débil, fue fortalecido en forma espectacular. Brasil y Argentina, digamos, tenían desarrollos ya históricos y, digamos, concretaron lo que hicieron. En el norte de Sudamérica, lo que se llamó el Pacto Andino, hubo muchos avances también. Sobre Ecuador, obviamente, vos puedes hablar muchísimo mejor. Hubo un pequeño movimiento que me parece que no tuvo una vida muy larga. Algo parecido pasó en Colombia. Y Venezuela, tuvo problemas políticos muy importantes y se le dejó de dar prioridad en la agenda de salud pública a la enfermedad de Chagas. Perú tuvo un trabajo importante. Ellos, digamos, tenían un problema con Triatoma infestans, particularmente en la zona sur, en Arequipa, y trabajaron mucho. Centroamérica es un caso de éxito. Eliminaron al principal vector, que fue Rhodnius prolixus, y han trabajado muchísimo, muy bien, para controlar la otra especie que se llama Triatoma dimidiata. Y prácticamente todos los países de Centroamérica tienen, diría, muy buen control sobre la enfermedad de Chagas. México nunca le dio demasiada importancia a la enfermedad de Chagas y me parece que sigue más o menos en el mismo camino. No le da demasiada importancia a pesar de que tiene problemas. Sí hubo un enorme avance en todos los países de Latinoamérica sobre el manejo de la sangre en bancos de sangre. Entonces, ese sí realmente ha sido un avance espectacular. Porque se instaló como una cosa de rutina. Gracias David por esta mirada continental. Grandes avances y logros, pero aún quedan desafíos enormes por delante. Ahora descendemos hacia el dique San Jerónimo, el primer dique de arco construido en Sudamérica, a solo 6 kilómetros de la ciudad de La Cumbre. Está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, con 18 metros de altura y un coronamiento curvo de 74 metros. Fue inaugurado en 1942 y desde entonces es un sitio turístico muy concurrido.
Paramos a comer acá en el Dique San Jerónimo, en este establecimiento que se llama Dique Sí. ¡Qué buenazo! Donde Silvia y yo disfrutamos de platos típicos de la región. Desde lo alto, el paisaje es espectacular. A vuelo de pájaro se entiende por qué este lugar es uno de los más visitados de Córdoba. Con la barriga llena y el corazón contento, seguimos rumbo a Valle Hermoso. Pasamos por el Castillo Hotel, una joya arquitectónica con estilo medieval, construido en 1870. A lo largo de su historia, fue mansión familiar, colonia sindical y hotel de 5 estrellas. Pero nuestro destino final es Macoco Riders Café, un lugar mágico y parada obligada para motociclistas. Allí, con su dueño Martín, hablamos sobre la historia del lugar y también sobre la importancia de hablar del Chagas. Estamos con Luis, que es miembro de Originarios, Band of Brothers, y con Martín acá de Macoco Café, hablando sobre la enfermedad de Chagas. Exactamente. Viendo si podemos movilizar a la comunidad local de motociclistas, de motoqueros, para que hablemos sobre la enfermedad de Chagas y visibilicemos que es un problema de todos. Enfermedad escondida. Así es. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. En el próximo capítulo de Jaguarundi Moto Adventure exploraremos los esfuerzos del programa provincial de Chagas y visitaremos otros rincones icónicos de Córdoba, las altas cumbres, el camino del Frei Quebracho y más. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta aventura. Esto es En Moto contra el Chagas, Argentina.